de domingo, V de Víctor o vida 9740 @yahoo.com. Una vez más, ICFDV9740 @yahoo.com. Usted pone esa información allí donde le piden, y luego donde le piden nombre y apellido, pone nombre Faro y apellido de vida. De esa manera, inmediatamente el dinero es depositado en la cuenta del banco de la iglesia. Esas son las dos maneras de poder hacer llegar sus diezmos, sus ofrendas hasta la cuenta de la iglesia. Y vamos a dar gracias a Dios porque Él es el que suple, Él es el que provee, y estamos viviendo en tiempos muy complicados, tiempos muy difíciles, y yo entiendo que muchas personas han perdido sus trabajos, otros han perdido horas en sus trabajos y el salario ha disminuido, pero Dios sigue siendo nuestro proveedor. Yo quiero que usted mantenga esa confianza en el Señor, por favor. Su economía no depende del gobierno, no depende de su trabajo, no depende del cheque que recibe cada semana. Su economía depende de Dios. Él es nuestro proveedor. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres nuestro proveedor. Y Señor, te doy gracias por cada ofrenda, cada diezmo que mis hermanos envían, que han enviado por medio de estas dos vías que hemos dicho. Señor, gracias porque tu fidelidad es grande. Y Señor, yo oro que tu bendición continúe derramándose sobre cada persona, cada familia, cada hogar. Señor, que está obedeciendo tu palabra en este aspecto de dar para tu obra. Y yo declaro, Señor, que tú eres nuestro proveedor. Tú suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria. Y todos dicen amén. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahora sí quiero ir a la palabra del Señor. Hemos tomado hoy más tiempo para la adoración. La semana pasada no tuvimos tiempo de alabanza, así que hoy lo quise tener doble prácticamente. Pero es bonito alabar al Señor, es bonito adorarle. Y qué precioso momento para poder declarar: Él es el Mesías, Él es nuestro Dios, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Él es real. Gloria al Señor. Abre tu Biblia allí, si tú tienes tu Biblia a mano, espero que así sea. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, y yo quiero que leamos versículos 4 y 5 en esta mañana. Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5, luego versículos 9 y 10. Y vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Es más, vamos a leer todo, del 4 al 10. Yo sé que a usted le gusta leer, a mí también, así que, pues, qué mejor momento. Dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo quiero llamar tu atención a esa última parte, a ese último versículo, donde dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Y yo titulé a este mensaje la semana anterior: el pueblo que no era pueblo. El pueblo que no era pueblo. Y si tú estuviste mirando la semana anterior, mencioné que el apóstol Pedro está describiendo aquí lo que es la iglesia, el pueblo de Dios,
y no se está refiriendo necesariamente a la iglesia local, sino a la iglesia universal, la iglesia del Señor en todo el mundo y a través de los tiempos. Y él menciona que este pueblo, que no era pueblo, es un templo espiritual. Y de eso hablé la semana anterior, una casa espiritual edificada para habitación de Dios por su Espíritu. Una casa espiritual edificada sobre el fundamento correcto que es Jesucristo. Y Pedro lo pone aquí a Jesús, lo describe como la piedra angular, la piedra principal de un edificio sobre la cual se construye ese edificio. Yo quiero enfatizar esto antes de continuar esta mañana. Aquí describe la Escritura la importancia de poner nuestra fe en Jesús. Mucha gente cree en Dios, pero eso no es lo que realmente trae salvación al ser humano. Mucha gente cree en Dios, pero eso no es lo que hace la diferencia. No es creer en Dios, es creer en Jesús como el Señor. Jesús, que es Dios, pero en su persona vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Y el apóstol Pedro lo pone aquí como que es la piedra angular. En el libro de los Hechos él dijo, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esa es la razón por la que no por ser religioso vas a tener vida eterna. No por decir yo creo en Dios vas a tener salvación. No. Mucha gente cree en Dios, pero no cree en Jesús. No cree que Jesucristo es el Salvador. Y Pedro dice, para los que no creen, Jesús, que es la piedra angular, viene a ser una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Verso 8 declara, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Si yo quiero llamar tu atención a esto, porque Jesucristo es el centro de nuestra, o vamos a ponerlo así, el objeto de nuestra fe. Nuestra fe debe estar puesta en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y también mencionamos la semana anterior que esta es una casa edificada con piedras vivas. Cada creyente viene a ser una piedra en este edificio. No se está refiriendo al edificio físico, material, en el cual nosotros nos reunimos y decimos esta es la iglesia. No, la iglesia son los creyentes en Cristo, lavados con la sangre del Cordero, que han venido a ser parte de este cuerpo al cual Dios llama una casa espiritual y Dios llama su iglesia. Ahora, en esta mañana yo quiero ir a un segundo punto en esta enseñanza bajo el título El pueblo que no era pueblo, pero a este segundo punto yo le llamo, este pueblo es un reino de sacerdotes. Este pueblo es un reino de sacerdotes. Note bien, somos sacerdotes para Dios. Eso es lo que dice acá esta preciosa escritura. Versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Los diferentes pueblos del Medio Oriente en la antigüedad utilizaban a ciertas personas como sacerdotes en su religión. Individuos que se ocupaban de la vida religiosa de la comunidad. Y es interesante notar que en cualquier religión en el mundo hay personas a las que se le llama sacerdotes. Son las personas que se ocupan de la parte espiritual en esa religión como mediadores entre las personas, entre los hombres y los dioses en aquellas religiones paganas, o entre las personas y Dios. Un sacerdote es como un mediador. O sea, los sacerdotes en la Biblia son las personas a cargo de ofrecer sacrificios y ofrendas en lugares de adoración, particularmente en el tabernáculo y en el templo, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Con el pueblo de Israel, Dios quiso hacer un reino de sacerdotes y gente santa desde el principio. Cuando Él los sacó de Egipto, esa era su meta, ese era su propósito, que el pueblo fuera un reino de sacerdotes, o lo que es lo mismo, sacerdote real, sacerdocio real y gente santa. De acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, que te lo voy a leer rapidito, no lo tienes que buscar, yo te lo leo. Pero allí en Éxodo 19, en el versículo 5 dice, ahora pues,
Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y esa misma frase está aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Lo que quiere decir es un reino de sacerdotes. Pero yo quiero llamar tu atención que el sacerdote en el Antiguo Testamento, por su consagración a Dios, era tenido como alguien muy santo, merecedor de respeto y reverencia. Ahora, Cristo en este nuevo pacto, y es aquí donde quiero entrar en detalles en esta enseñanza de esta mañana, Cristo hace a cada creyente un sacerdote para Él. Note bien, porque esto es muy importante. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en la iglesia del Señor, en este pueblo que es una casa espiritual, Cristo hace a cada creyente un sacerdote para Él. Note que dice la Escritura: vosotros también, Primera de Pedro 2:5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, los creyentes no solo constituyen la iglesia, sino que sirven en la iglesia ministrando como un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales para el Señor. Ahora, no solamente Pedro lo pone aquí. O sea, tú y yo necesitamos entender que no podemos basar una doctrina solamente en un pasaje de la Escritura. Pedro lo menciona, pero en el libro de Apocalipsis se nos menciona la misma cosa, el mismo concepto. Allí en capítulo 1 de Apocalipsis, yo quiero que tú leas conmigo en el versículo 5 y 6, dice así la Escritura. Vamos a leer un poquito antes en el 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, oye bien, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. También se puede leer este pasaje: y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hizo un reino de sacerdotes. Lo mismo dice en capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo 10. Dice la Escritura: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y luego en el capítulo 20 de Apocalipsis se nos vuelve a decir lo mismo en el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Note que la Biblia es clara cuando menciona que Cristo hace a cada creyente un sacerdote para Él. Servimos bajo el mando de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahora, dice aquí Primera de Pedro 2:5 que somos un sacerdocio santo para ofrecer, note bien, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada sacerdote en cualquier religión está para ofrecer ofrendas y sacrificios a Dios o a los dioses, si es una religión pagana, para recibir misericordia, para recibir perdón, para recibir bendición, de acuerdo a la fe de cada uno. Ahora, nosotros sabemos que realmente hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, quien es Jesucristo. Y nosotros como pueblo de Dios servimos a este Dios como sacerdotes delante de su presencia. Y nuestra función es ofrecer sacrificios a Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento los sacrificios eran sacrificios de animales, cuya sangre, al ser derramada, tipificaba la sangre de Jesucristo, quien vendría en un futuro
para morir por los pecados, y obviamente ellos ponían la fe en la sangre de aquellos animales que representaba la sangre de Cristo. Nosotros en este Nuevo Testamento no tenemos que ofrecer sacrificios de animales a Dios. ¿Por qué? Porque el único y verdadero sacrificio ya fue hecho cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Si hoy día al celebrar la Santa Cena, la comunión, estamos poniendo nuestra fe en lo que Jesús hizo una vez y para siempre por cada persona que puede creer en Él. Y Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Él no necesita morir 2 veces, ni 3 veces, ni 5 veces. El único sacrificio que Él llevó a cabo fue totalmente completo, perfecto, suficiente para cumplir el propósito de Dios, que es dar vida eterna, dar redención, hacer que cada persona que viene de un mundo de pecado pueda ser transformado por el poder de esa sangre que Él derramó. Sin embargo, se nos pide a nosotros como iglesia, como casa espiritual, siendo un sacerdocio santo, ofrecer sacrificios para Dios. Pero aquí menciona la palabra sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales que nosotros necesitamos ofrecer a Dios como sacerdotes que somos para Él? Bueno, en primer lugar, la Biblia habla de nuestra vida entregada al Señor como un sacrificio. Si tú gustas leer conmigo en el libro de Romanos capítulo 12, allí vamos a mirar que el apóstol Pablo está diciendo algo muy interesante concerniente a nuestro cuerpo, que debe ser presentado a Dios como sacrificio vivo. Capítulo 12 de Romanos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Presentar es poner a disposición de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No sacrificio muerto, no nuestro cuerpo muerto, sino nuestro cuerpo vivo, como un sacrificio a Dios, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o lo que es lo mismo, que es vuestra adoración espiritual o servicio espiritual. El apóstol Pablo está diciendo que nuestro cuerpo o nuestra persona dedicada al servicio de Dios, entregada al servicio de Dios, es un sacrificio que nosotros hacemos para Dios. Dios demanda de ti y de mí, como creyentes en Cristo, como partes de esta iglesia del Señor, de este templo espiritual, de este sacerdocio santo, que nosotros ofrezcamos el sacrificio de nuestro cuerpo, de nuestro ser entero a Dios, en nuestra dedicación a Él para hacer su voluntad. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la voluntad de Dios que cada verdadero creyente se ofrezca a sí mismo para Él, para hacer su voluntad, en una manera donde hay una dedicación y entrega absoluta para el servicio de Dios. Esa es tu responsabilidad, mi responsabilidad como creyentes sacerdotes para el Señor. Espero que me estás entendiendo esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Yo sé que hay iglesias donde realmente corren sobre las líneas de tener un sacerdote que es el que preside a la congregación. Pero ese título de sacerdote no existe en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, sacerdote aplica a cada creyente. Hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, hay obispos, pero el término sacerdote es algo que tiene que ver con el servicio a Dios de cada verdadero creyente. Gloria al Señor. Pero en segundo lugar, otro sacrificio que Dios quiere que nosotros ofrezcamos a Él es el sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza. Aún en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Asaf, David, que escriben en los Salmos, mencionan esto. En el Salmo número 50 se nos enseña esta verdad, y yo te lo quiero leer rapidito. Salmo 50, versículo número 14. Dice así la palabra de Dios: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo.
e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Sacrifica a Dios alabanza. Ese es nuestro sacrificio espiritual para Dios. Sacrificio de alabanza. El versículo 23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. O sea que desde el Antiguo Testamento, aun cuando se ofrecían sacrificios de animales a Dios, Dios dice que el sacrificio de alabanza es el sacrificio que Él quiere de cada verdadero creyente. Luego David, cuando fue descubierto en su pecado y él confesó su pecado allí en el Salmo 51, él dice algo interesante en el versículo 17. Él dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, Dios quiere ver en ti un corazón contrito. Dios quiere ver en ti un corazón que se humilla ante el Señor. Cuando nosotros ofrecemos alabanza a Dios, estamos dándole al Señor toda la gloria, toda la honra, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestra situación, a pesar de nuestro dolor, de lo que estemos pasando, pero no dejamos de reconocer que Dios es digno de gloria, es digno de alabanza, y que realmente nosotros necesitamos humillarnos delante de Él. Gloria al Señor para siempre. Y en el libro de Hebreos, acá en el Nuevo Testamento, que ya, porque quizás estás diciendo: bueno, pastor, pero eso era el Antiguo Testamento. No, pero en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13 de Hebreos y en el versículo 15 se nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que declaran quién Jesucristo es. Confesar el nombre de Jesús es confesar quién Él es. Su nombre representa su carácter. Su nombre representa su persona. Su nombre representa sus atributos. Su nombre representa quién Él es. Y Dios quiere oír de tus labios, de mis labios, en cada momento, sacrificio de alabanza. Fruto de labios que declaran quién Jesucristo es. Cuando estás en problemas financieros, declara quién Jesucristo es. Él es tu proveedor. Cuando estás en situaciones donde la tristeza te embarga porque hay problemas familiares, problemas morales, problemas a tu alrededor, declara que Jesucristo, ¿quién es Él? Él es tu pastor, en nada te faltará. Él es tu proveedor, aleluya. Él es tu fortaleza. Declara quién Él es. Sea con palabras o sea con canción, pero que la canción mencione, declare quién Jesucristo es. Y cuando nosotros lo hacemos, estamos ofreciendo a Dios sacrificio de alabanza. Estamos declarando quién Él es, quién Jesucristo es. Él es nuestro Salvador. Él es el que nos perdona. Él es el que nos restaura. Él es el que nos renueva. Cada vez que el enemigo viene con pensamientos negativos a tu mente, tratando de aplastarte, de destruir tu fe, de impartir temor a tu vida, declara quién Jesucristo es. Declara quién Jesucristo es. No quién tú eres, pero quién Jesucristo es. Y cuando tú lo haces en fe, con seguridad, tú estás ofreciendo a Dios sacrificio de alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre. Gloria al Señor para siempre. Pero hay un tercer sacrificio que como sacerdotes para Dios debemos ofrecer. Y allí está en Hebreos capítulo 13, verso 16. Dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. O sea, Dios llama a el hacer bien y ayudar a otros sacrificio para Dios. Dios mira a las personas que, creyentes en Cristo, que se ocupan de ayudarse mutuamente, de hacer el bien a los demás. Esto es un sacrificio para Dios. Estamos ofreciendo un sacrificio a Dios cuando estamos mostrando amor hacia los demás, ayudando a aquel que necesita, haciendo el bien. Gloria al Señor. Pero hay otro sacrificio que Dios quiere ver en ti, que Dios quiere ver en mí. Y es el sacrificio de ofrendar para su obra. Sacrificio de ofrendar para su obra. Tú ves que cada servicio mencionamos ofrendas, mencionamos diezmos.
Bueno, la Biblia dice allí en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando a esta iglesia que una y otra vez envió donativos para sufragar los gastos de este apóstol. Y él dice en el versículo 18 del capítulo 4 de Filipenses: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Me gusta eso, porque Dios no dice el donativo que enviaste, sino que el donativo, el diezmo, la ofrenda, primicias, como le queramos llamar, Dios lo mira como sacrificio acepto, de olor fragante, agradable a Dios. Es interesante, pueblo, porque la misma frase que se usa aquí se usa en Efesios 5:2, cuando dice la Biblia que debemos andar en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio de Jesús en la cruz fue un sacrificio que Dios recibió como una ofrenda de olor fragante. Y cuando tú y yo damos para la obra de Dios, de nuestras finanzas, de nuestra economía, Dios mira eso como un sacrificio de olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Oh, aleluya. Es precioso esto. Somos sacerdotes para Dios. Y hay un último sacrificio que la Biblia menciona en el libro de Romanos, en el capítulo 15, que yo no quiero dejar por alto, o no quiero pasar por alto, porque es muy importante también. Romanos capítulo 15, en el versículo 16. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Déjame ver, Romanos capítulo 15, versículo 16, vamos a leer el 15 también. Dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Está diciendo: las personas que aceptan a Cristo como Salvador a través de mi ministerio son ofrendas que yo ofrezco a Dios como ofrenda de olor fragante. Cada persona que viene a los pies de Cristo, producto de que tú le has hablado del Señor, es una ofrenda presentada a Dios como olor fragante. Somos sacerdotes para Dios, y esto es precioso. Somos sacerdotes para Dios. Y una vez más, allí en Primera de Pedro capítulo 2, dice la Biblia: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Note que este sacrificio, o estos sacrificios que hacemos, son aceptables a Dios única y exclusivamente porque lo hacemos a través de Jesucristo. Él es perfecto. Nuestra vida es imperfecta. Nuestros sacrificios pueden ser imperfectos. En la forma que hablamos o actuamos muchas veces no es la mejor. Pero cuando nos presentamos delante de Dios en el nombre de Jesús, a través de Jesucristo, realmente nuestra ofrenda es agradable delante del Señor. Una vez más, iglesia, todo verdadero creyente es un sacerdote delante de Dios. O sea que Pedro está enseñándonos aquí esta doctrina, el sacerdocio de todos los creyentes. Cada creyente verdadero puede tener confianza para entrar a la presencia de Dios. Una vez más, el término sacerdote sugiere ser un intermediario, digamos, entre Dios y los hombres. Personas que tienen confianza para acercarse a la presencia de Dios, no solamente para recibir para ellos, sino para interceder por otras personas. La Biblia dice que nosotros podemos acercarnos delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, podemos acercarnos a Dios en nombre de aquellos que no pueden porque no conocen a Jesús. Personas que no son creyentes
Pero nosotros podemos entrar a la presencia de Dios e interceder por ellos para que el Señor toque sus corazones y ellos puedan venir a los pies de Jesucristo. Somos intercesores. Y nuestra vida debe estar, vamos a ponerlo de esta manera, preparada para poder desempeñar esta función de una manera perfecta, de una manera real, a través de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Podemos decir que los cristianos interceden por los hombres delante de Dios y los cristianos representan a Dios ante los hombres. Esa es nuestra función como sacerdotes para Dios. La gente debe ver a Cristo en ti y nosotros debemos presentar la necesidad de la gente delante del Señor. Tenemos esa bendición, ese privilegio. Pero Pedro menciona algo más que yo quiero recalcar antes de terminar este mensaje. En el versículo número 9 de Primera de Pedro 2 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. No solamente Pedro dice que somos un sacerdocio santo, separado para Dios, que es lo que significa la palabra santo, separado para el uso que Dios quiere que nosotros demos en este ministerio sacerdotal, sino que somos un real sacerdocio. ¿Qué significa ese término? ¿Ok? Significa que somos sacerdotes del Rey de Reyes. En la antigüedad no era algo inusual que el rey tuviera sus propios sacerdotes o sus grupos de sacerdotes. El sacerdote tenía el privilegio de servir en la presencia de Dios o de la deidad que se adorara, de acercarse donde nadie más se atreve a acercarse. Y esa posición privilegiada la tenemos nosotros como creyentes en Cristo. Tenemos la responsabilidad de estar en la presencia del Rey, que es Jesús, para ser intercesores y anunciar con palabras y con nuestro testimonio las virtudes de Dios, de lo cual quiero hablar la semana próxima. Pero mira lo que dice el versículo 9 otra vez: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. O sea que es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Lo que nosotros somos aquí en la tierra, tendremos que dar cuenta un día a Dios por lo que hicimos y por lo que no hicimos. ¿Cómo yo puedo decir que estoy viviendo como un sacerdote para Dios? ¿Ok? Si estamos tratando de vivir una vida santa, separada para Dios, obediente a la palabra y agradable a Él, entonces estamos haciendo la obra sacerdotal. ¿Estás viviendo tú una vida que agrada a Dios? ¿Tus palabras y tus actos son algo que tú sabes que están agradando a Dios? Si estamos ofreciendo a Dios sacrificios de alabanza, sacrificios de acción de gracias, somos personas que damos gracias a Dios en todo momento, como se nos enseña, entonces estamos realizando deberes sacerdotales. ¿Eres tú una persona que siempre está dándole gracias a Dios o alabando a Él? ¿O eres una persona que te quejas por todo? ¿O eres una persona que siempre estás hablando negativamente, exaltando más las circunstancias que a Dios? Si estamos orando por nuestros semejantes, entonces estamos participando en esta obra sacerdotal. Intercesores, personas a nuestro alrededor que no tienen a Cristo o que necesitan del poder de Dios. Es nuestra responsabilidad interceder por ellos delante de Dios. Si estamos realmente explicando el plan de salvación a aquellas personas que están a nuestro alrededor, entonces estamos haciendo una obra sacerdotal. Mi pregunta es esta para terminar esta mañana: ¿estás viviendo tú de esta manera? Esta no es una enseñanza solamente para aprender, sino para vivir. Somos el pueblo de Dios. Pueblo que no era pueblo. Somos un templo espiritual, pero somos también un real sacerdocio, un sacerdocio santo. Somos un reino de sacerdotes para Él, para ofrecer sacrificios espirituales para la gloria del Señor.
Yo quiero que medites en este mensaje, no solamente en este momento, sino después que yo termine. Toma esta palabra, medítala y dile: Señor, yo quiero vivir de esta manera. Yo quiero vivir a este nivel. Yo te doy gracias porque tú me has hecho a mí un sacerdote para ti, para ofrecer sacrificios espirituales que son agradables delante de ti por Jesucristo. Y yo sé que tu vida va a ser diferente, porque te vas a sentir que estás haciendo la voluntad de Dios. Una vez más, ¿cuáles son esos sacrificios? Tu vida dedicada al Señor, ofreciendo a Dios nuestro cuerpo como sacrificio vivo, sacrificio de alabanza y de acción de gracia, sacrificio de hacer bien a los demás, sacrificio de ofrendar para la obra de Dios, sacrificio de llevar personas a la salvación a través de nuestro testimonio y de nuestras palabras. Dios nos ayude a considerar esta palabra de manera que podamos vivir de acuerdo a ella para la gloria del Señor. Note que como sacerdotes para Dios, Dios requiere de nosotros que le adoremos en espíritu y en verdad, con todo nuestro ser. Y cuando le adoramos a Dios de esa manera, nuestra vida, nuestra conducta va a seguir a esa adoración. Y vamos a poder ser hombres y mujeres que traigan gloria a Dios, honra al Señor. Cierra tus ojos, yo quiero orar y darle gracias a Dios por su palabra esta mañana. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque servimos a un Dios vivo y verdadero. Gracias por nuestra salvación. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro sumo sacerdote. Gracias, Padre, porque nos has dado este gran privilegio de como creyentes ser sacerdotes para ti, para ofrecer estos sacrificios espirituales. Y que, Señor, cuando nosotros funcionamos de esta manera, tu gloria se manifiesta. Cuando funcionamos de esta manera, tu poder se hace real. Y las personas a nuestro alrededor pueden entender que tú eres un Dios vivo, que tú no eres algo ficticio, que tú no eres una religión más, que tú eres un Dios real. Señor, ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad. Ayúdanos a poner a un lado todo lo demás y concentrarnos en nuestra prioridad, en ser el pueblo que tú quieres que seamos. Que tu nombre sea glorificado. Padre, te damos gracias por lo que has hecho esta mañana. Te damos gracias porque tú estás con nosotros siempre. Y yo oro por cada persona que me está viendo, Señor. Tú conoces esas necesidades espirituales primeramente. Señor, tú conoces que hay personas que me están viendo, creyentes en Cristo, que no están funcionando como sacerdotes para ti, que no están ofreciendo sacrificios espirituales. Señor, que a través de este mensaje tu Espíritu les redarguya y comiencen en este mismo momento a cambiar su actitud. Y comiencen, Señor, a ser los hombres y las mujeres que tú quieres que sean, para la gloria de tu nombre. Padre, yo creo con todo mi corazón que tú estás tocando vidas en muchos lugares en este momento. Personas que quizás no habían entendido la función que tienen como creyentes de ser sacerdotes para Dios. Señor, que a partir de hoy ellos tengan una forma de vivir diferente, que tu nombre sea glorificado. Padre, gracias te damos esta mañana. Levanta tus manos allí donde tú estás y vamos a cantar esta canción para terminar este servicio, pero permite que este sea un momento especial, donde en medio del coronavirus, en medio de toda preocupación, toda ansiedad, tú puedas de verdad conectarte con este poder de Dios y este Dios de poder y alabarle con todo tu corazón. Él es digno. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Cristo. Aleluya.
un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida me entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida me entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aleluya. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Una vez más, Dios, porque tú eres Señor, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Una última vez. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor. Y porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, solo para ti, para ti. Aleluya. Gloria a Dios. Dale ese aplauso fuerte allí en tu casa donde tú estás. Alábale al Señor. Una ofrenda de amor se ve, Señor, para ti. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a terminar, iglesia, este servicio. Seguimos orando por
por personas que han sido diagnosticados con este COVID-19. Que el Señor los toque, los sane, los fortalezca. Realmente ellos necesitan nuestra oración. Personas que están en los hospitales, doctores, enfermeras, enfermeros que están allí expuestos, trayendo ayuda a los que están en necesidad. Que mañana cuando tú vas a tu trabajo puedas ir fortalecido con esta palabra, con este servicio, en el nombre del Señor. Y vamos a comenzar esta semana en el nombre de Jesús, dándole gloria a Él. Que tu vida sea un sacrificio de alabanza para Dios. Padre, gracias por este servicio. Gracias, Señor, porque es un privilegio poder conocerte, poder experimentar la grandeza de tu amor en nuestras vidas. Gracias porque yo sé que cada persona que ha estado presente en este servicio a través de estos medios ha sido tocado o tocada por el poder de tu Espíritu. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Señor, que esta semana sea una semana de bendición para todos, una semana de éxito, una semana donde podamos vivir para la gloria de tu nombre y ser testimonios de tu poder a los que nos rodean. Señor, terminamos este tiempo en esta mañana dándote muchas gracias por todo lo que haces por nosotros y declarando que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es, Señor, toda la gloria, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Dios les bendiga. Nos vemos el martes en la noche. Bendiciones. Amén.